Capítulo 33, Perebelen. Era Saria. Ozpin había visto mucho en sus años, mucho más que el hombre común. Había visto mucho más en una sola vida de lo que el hombre común apenas vislumbraría en la suya, pero esto aún superaba con creces lo que creía posible. Iba más allá de lo que la mayoría consideraría sus sueños más descabellados. No, más bien, era lo que muchos equipararían con el mayor anhelo de su corazón. Durante todos sus años de vida, había visto florecer y marchitarse el amor, había visto a amantes de décadas ser separados por la muerte, y a muchos cónyuges que quedaban atrás dispuestos a darlo todo por un día más junto a su ser amado. Era propio de los humanos enamorarse y aferrarse a ese amor eternamente, para luego odiar el paso del tiempo cuando llegaba su hora. Era algo que él también había llegado a aceptar, aunque apenas aliviaba el peso en su corazón. Había visto pasar a muchas personas ante sus ojos, y nunca tuvo la oportunidad ni la dicha de ver regresar a ninguna. Ozpin solo volvió debido a la maldición que los dioses le habían impuesto, obligándolo a fusionarse, si esa era la palabra adecuada, con otra alma casi idéntica a la suya. Aún así, nunca olvidó a aquellos que habrían dado gustosamente su vida con tal de ver a sus seres queridos hacer lo mismo. Pero ahora, aparentemente de la nada, Ganondorf, aquel hombre del que solo había oído hablar de oídas y del que se hablaba con gran temor por su poder, había resucitado ante sus ojos a una de las personas más antiguas de Link. Con tan solo la máscara que contenía sus recuerdos, había traído de vuelta a la joven de cabello esmeralda. Era Saria. Y Saria estaba viva. ¿De dónde estoy?, repitió, mientras Ozpin la miraba boquiabierto. Su escudo se desvaneció lentamente, James salió de detrás de él, pero no le prestó atención. Estaba seguro de que él hacía lo mismo con él. Toda su atención, incluso la de Crow y Linda, estaba puesta en la chica agachada en el suelo. La niña alzó sus delicadas manos, abriéndolas y cerrándolas con curiosidad, mirándolas entre sí y volviendo a alzarlas con temor. Ozpin ya no sentía vergüenza ni culpa por esa emoción. De hecho, la compartía. Estás en la alta torre de un director de escuela. Traído de vuelta por mi mano. Y ese hombre era la razón. Ozpin siguió a Saria mientras ella giraba la cabeza para contemplar al imponente gigante que tenía detrás, solo para oírla lanzar un grito silencioso de sorpresa. Aunque Ganondorf seguía impasible, mirándola con ojos dorados y brazos cruzados, sin mover un solo pelo de su cabeza, su presencia era aterradora. La joven retrocedió rápidamente, apoyándose en el suelo para alejarse del hombre, solo para levantarse de un salto, girarse y volver a mirarlo. Pero aún temblaba. Ganondorf, su voz sonó entrecortada. Era difícil discernir si pronunciaba su nombre con absoluto temor o asombro. ¿Qué? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás viva? Él no había oído a Saria gritar ni siquiera cuando Moraine, la traidora que era, la secuestró y huyó con su poder. Escuchar su gruñido fue igual de sorprendente. Como el de un lobo del bosque del que provenía. Veo que te acuerdas de mí, dijo el hombre. Ozpin podía imaginar que su tono era de puro aburrimiento. Y eso, el desdén que lo acompañaba, lo irritaba aún más. Pero se contuvo. Este hombre, Ganondorf, había irradiado poder antes. Pero ahora acababa de demostrar que lo tenía. Me alegra verlo, aunque me entristece saber que Link conservaba tus recuerdos. Estaba seguro de que tú, una Kokiri, sobrevivirías a todos en mi tierra. Él la conocía y ella lo conocía a él. ¿Cómo te atreves a decir eso?, exclamó la chica, poniéndose de pie mientras gritaba. Su estatura apenas alcanzaba la altura del muslo del hombre al que le gritaba, algo obvio incluso estando a cierta distancia. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta indiferencia después de lo que nos hiciste? A mí, a Link, a los Kokiri, al gran árbol Deku. ¿Árbol Deku? Recordó que Tad le había mencionado algo parecido antes. Sí, el gran árbol Deku, respondió Ganondorf, casi con nostalgia. El fuego en sus ojos indicaba que aquellos recuerdos contenían pocos momentos agradables. El guardián del bosque Kokiri, el protector de los Kokiri. Plantado por los propios dioses y con la misión de contemplar el crecimiento del bosque infinito. Apartó la mirada de ella por un instante, mirando de reojo por el gran ventanal que rodeaba el despacho de Ozpin. Si no fuera por la altura, casi insignificante, que alcanzan esos árboles, podría haber confundido ese bosque con el tuyo. Sin embargo, carece tanto de la magia densa como de la antigüedad del tuyo. Ozpin no dijo nada y no se atrevió a moverse. Era el momento de escuchar, y tuvo la suerte de que sus aliados pensaran lo mismo. Aún así, estaban preparados para lo peor. Vio a Crow de pie junto a su escritorio, que estaba volcado, y a Glinda saliendo con él.
Ambos parecían listos para atacar en cualquier momento, aunque no sin antes mirar a Saria con evidente sorpresa. James no fue la excepción. La miró por primera vez. Aún no sabía quién era, pero su aparición y su procedencia evidentes debían de ser una prueba irrefutable del poder de Ganondorf. El hombre que juraba actuar movido por la ira de Link, por respeto a su memoria, y que parecía decidido a hacer lo que esa ira le dictara. No era el momento de denunciar la hipocresía de sus acciones. Todavía no. Todavía me enfado conmigo mismo por haberlo matado. Justo cuando confirmaba los horrores de los que aquel hombre era responsable. ¿De qué está hablando?, preguntó James rápidamente detrás de Ozpin, casi en voz baja y sin llamar la atención. Ozpin, ¿de qué está hablando? Necesitaba una respuesta. Todos la necesitaban. Pero solo dos en la habitación sabían de qué se trataba. Hiciste algo más que matarlo, exclamó Saria furiosa de nuevo, y una vez más Ozpin se sintió desconcertado por la expresión de la chica. Ya no reía, ni daba vueltas sobre sus pies, ni hacía preguntas crípticas. Gritaba, chillaba, todo por culpa del hombre que tenía delante. Era un horror contemplarla. Le exigiste la esmeralda Kokiri. Lo envenenaste. Le enviaste monstruos al corazón. Lo mataste y si no fuera por Link. Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, se detuvo. Ozpin supo exactamente por qué. Vio a la chica mirar a su alrededor rápidamente, observándolos a todos. Lo miró a él, a Glinda, a Crow, a James, recordando a quienes había visto y a quienes no. Era inteligente, como lo habían demostrado sus enfrentamientos, así que sabía en quién confiar. Y Ganondorf, claramente, no era ese tipo de hombre. ¿Dónde está Link?, exclamó, mientras el hombre la miraba con indiferencia. ¿Qué le has hecho? La preocupación de Saria iba en aumento, y Ozpin estaba dispuesto a calmarla. Había que hacer algo antes de que el poder de una doncella se desatara involuntariamente. No le he hecho nada al héroe, respondió Ganondorf. Un pequeño consuelo, sin duda, el no estar provocándola. Pequeño, y no suficiente. Más bien, estoy aquí a petición suya. Por el favor que le debo. Su historia tampoco había cambiado. Denotaba honestidad, o al menos coherencia. ¿Un favor? Siseó Saria. ¿Por qué le deberías un favor a Link? Una de sus preguntas surgió de repente, parecida a las que había hecho antes. Una pregunta que formuló porque no sabía la respuesta, e invitó a los demás a adivinar. Te odiaba, te mató, me lo contó, y parecía que había encontrado una. Ganondorf permaneció inmóvil mientras Saria alzaba lentamente una mano, apuntándole con temor en la mirada. No la culpó, y guardó silencio hasta que fue necesario. Link, ¿estás ahí? Y la tristeza que reemplazó la rabia fue como accionar una palanca hacia el extremo opuesto. El dolor era palpable, incluso cuando le llegaba a los oídos. Tú hiciste una máscara, de él. En efecto, dijo Ganondorf. Era difícil no percibir crueldad en sus palabras, aunque tal vez la apatía se debía a ello. Aunque no puede oírte, sabio del bosque. Ese nombre también puso tenso a Ozpin. Ganondorf lo supo entonces. Sabía quién era Saria. Conocía su poder, y eso era malo, por mucho poder que él también tuviera. Su ira lo consume demasiado como para oírte. ¿Qué? ¿Qué furia? La pregunta siguió rápidamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? La críptica pregunta de orientación había desaparecido. En su lugar, surgió la exigente pregunta de conocimiento. Ozpin, a pesar del odio que sentía hacia sí mismo, no permitiría que la doncella sufriera en la ignorancia. Hace poco tiempo, comenzó, ganándose la mirada esmeralda de la chica, así como la de Ganondorf, descubrí que una espía vivía entre mis alumnos. Sin preámbulos, robó varias máscaras de Link y se dirigió al bosque para escapar. Tael la vio y la siguió, seguido rápidamente por Tal. Logró capturar a Tael antes de ser descubierta. Continuó hablando, incluso cuando los ojos de la niña se abrieron de par en par al comprender, incluso cuando se hizo evidente que sabía hacia dónde se dirigía la historia. No podía decir si era porque ya la había oído antes o porque el camino era demasiado predecible como para ignorarlo. Ozpin solo podía cumplir con su deber y seguir hablando con la niña. Aunque el señor Ruby-Rose y la señora Pirramicos intentaron intervenir, no lograron salvar a Tael. El jadeo de la niña fue doloroso de oír, casi tanto como los gritos de la señora Rose al encontrarla. Pero eso no era todo. Había que contarlo todo. La señora Nikos persiguió a la niña mientras corría hacia el bosque, mientras la señora Rose venía a contarnos lo sucedido.
Rápidamente informó a Link, quien, con la ayuda de Elrora, logró encontrar a la señora Nikos, la espía, y también a Tadl. En ese momento, descubrieron que otro miembro del grupo de espías los estaba esperando y rápidamente tomó a Tadl como rehén. Ahora su cabeza temblaba, y Ozpin detestaba verla así. Apretó con más fuerza su bastón, clavando la empuñadura de su fiel herramienta en el suelo de cristal para mantenerse firme. Y, por consiguiente, sus palabras. No podía titubear al dar tan duras noticias. Sería una falta de respeto hacia ellos. Este hombre mató a Tadl, traumatizando a Link y permitiendo que tanto él como el espía escaparan. Sus labios temblaban y él no tuvo el valor de apartar la mirada. ¿Valentía o cobardía? Después de eso, apareció Ganondorf, aunque aún desconocemos los detalles de lo ocurrido. La señorita Nikos relató lo sucedido, aunque la señorita Rose estaba inconsciente. Podría añadir mucho más, pero a estas alturas sería superfluo. Por ahora, solo podía esperar a que Saria asimilara lo que le decían. Que la doncella de la primavera, por muy anciana que fuera, soportara la noticia de que los amigos de la niña que había criado habían muerto, y que ahora esa niña acudía en busca de ayuda a un hombre de inmenso poder y maldad. Todo se reflejaba en su rostro, y él podía percibir cada emoción. Conmoción, incredulidad, acompañada de una mano que le acariciaba la mejilla. Negación, leves sacudidas de cabeza, con la esperanza de despertar el sueño delirante en el que creía estar. Ira, que volvía a brotar, acelerando su respiración y entrecerrando sus ojos color esmeralda. Esa ira, esa duraría más que las demás. ¿Quién era el espía? Preguntó Saria, con un tono de voz distinto al que Ozpin estaba acostumbrado. ¿Era alguien que yo conocía? ¿Una persona en la que confiabas? ¿Alguien en quien Link depositó su confianza? La respuesta fue afirmativa a todas las preguntas, y dio un nombre para la primera. Según me dijeron, se trataba de una niña llamada Moraine, dijo Ganondorf, aunque hablaba por él. Quizás era la persona menos indicada para dar la noticia, y lo hizo a pesar de que la ira de Saria se había vuelto contra él. Su grupo aliado se llamaba Colmillo Blanco, aunque solo ellos saben quiénes más estaban involucrados. No hizo ningún gesto al hablar, pero todo era para dejar claro quiénes eran. Mientes. Justo cuando era evidente que Saria no se tomaba nada de lo que decía en serio, Ozpin se preguntaba, ¿eres una serpiente del desierto que se burló de los ilianos y se abrió camino al poder en contra de la voluntad de los demás? No confío en tus palabras, Ganondorf. Y Ozpin no sabía si era bueno o malo que ella pensara así. En realidad, está diciendo la verdad. La naturaleza impetuosa de Crow al menos lo defendió. Le valió la mirada furiosa de la doncella. En serio, todo lo que dijo es cierto, al menos hasta donde podemos juzgar. Rupes estaba gritando y chillando al respecto. Y créeme, estoy tan enfadado como tú, considerando que toda esta farsa hizo llorar a mi sobrina. Ozpin combinó la calma con la que hablaba con esa ira. Crow era muchas cosas, y un tramposo entre ellas, pero normalmente bastaba con un hombre astuto para descubrir sus mentiras. Por otro lado, ese mismo hombre podía darse cuenta fácilmente de que quería a su familia más que nadie. Todos lo creíamos tanto como tú ahora mismo, continuó Crow, sin soltar su guadaña. Ese mocoso llevándose las cosas de Link y matando a las hadas, eso no está bien, y parecía tan posible como que ese tipo anduviera por ahí otra vez. Y una vez más, su naturaleza impulsiva rozaba la muerte. Ganondorf, ya fuera por su determinación o por su sinceridad, no reaccionó. Claro, mi Rupes no es un mentiroso, y créeme, con todo lo que ha pasado en las últimas horas, esto es nuestra máxima prioridad. Al menos podía ser serio cuando quería. Saria seguía sin hablar, y Ozpin la observaba. Porque aunque su boca no hablaba, su cuerpo sí. Lo estaba considerando, preocupada y, sin duda, con sentimientos encontrados. Porque, si la información era cierta, que lo era, significaba que había estado cerca de la persona que mató a Tadl y Tael, y no había revelado ninguna de sus intenciones. Lo que pasa es que, lo que no entendemos, es cómo esa chica pudo usarte esas semanas otra vez y de alguna manera no recibir ni una palabra de advertencia al respecto. Ozpin dejó escapar un largo suspiro ante las duras palabras de Crow. Podía comprender el punto de vista de su amigo, y las tensiones eran más altas de lo que le gustaría. Pero el tacto era importante entre amigos. Saria, no Ganondorf, sin duda lo era para él. ¿Tienes alguna razón para explicar por qué es así? Todavía demasiado brusco. Me disculpo por Crow, Saria, dijo Ozpin, mirando con recelo a aquel hombre corpulento. Ganondorf no hizo más que mirarlo, con sus ojos dorados llameantes tan cautelosos como su rígida postura.
Le recordaba a Ozpin a las estatuas mitológicas de los cementerios, que mataban a quienes insultaban a los muertos a sus espaldas. Pero dice la verdad. La tensión es alta, la señorita Rose y la señorita Nikos han sufrido un trauma psicológico innecesario, y Tad y Tael fueron asesinados por Moraine y su compatriota. Vio a la doncella de ojos color esmeralda mirarlo fijamente, con una incredulidad tan evidente como la sorpresa. No dijo nada, al menos no más. Las palabras tenían un alcance limitado. Después de eso, todo dependía de su fe y resistencia para lo que viniera. Ahora solo podía dirigir su camino. Nuestra preocupación es doble, y espero que usted pueda ayudarnos. Ella seguía sin decir nada, y él se agachó hasta su altura, o casi. Era bajita, una niña, después de todo. Ganondorf te trajo de vuelta, por medios y métodos que ni siquiera puedo imaginar. Porque si lo hiciera, sé que sería para desviar la atención de los asuntos más importantes que tenemos entre manos. Los asesinos eran una prioridad mayor que la curiosidad personal. Esa pregunta podía responderse más tarde, pero no tenían mucho tiempo para lo primero. La preocupación ahora, como dijo Crow, es cómo Moraine pudo usarte, y aún así no pudiste percibir ninguna mala intención de su parte. Esa era una incógnita que respondería a muchas preguntas importantes. Si es posible, también podría explicar por qué Ganondorf insiste en que Link no le cuente nada. Creí que cuando hablamos del tema de las máscaras se fusionaron. Nada está fusionado, interrumpió Saria, obligando a Ozpin a cerrar la boca. Él también parpadeó. Era, sin duda, la respuesta más directa que jamás había recibido de la doncella. Todo se ofrece. Los amigos de Link, todos nosotros ofrecemos nuestros recuerdos a Link, porque nos ayudó y se preocupó por nosotros. Compartió sus recuerdos con nosotros, porque confiaba en nosotros y nos necesitaba. Las respuestas siguieron llegando. Sin embargo, la doncella miraba fijamente al suelo mientras hablaba. O mejor dicho, apretaba los puños. Poseía un gran poder y no comprendía la traición de Moraine. Su decepción, y tal vez su autodesprecio, eran comprensibles. Injustificados, pero no misteriosos. Pensé que Moraine se había escondido por miedo, por su propia seguridad y cordura. La doncella respiró hondo, un eco que resonó en la habitación junto con el tic-tac de los engranajes del reloj. ¿Por qué una niña torturada por el fuego ofrecería sus recuerdos a un rostro que nunca había visto? ¿Acaso la lealtad y la confianza crecen tan fácilmente como las hojas de un árbol? Sus palabras le resultaban familiares. No, asintió Ozpin. No es así. La confianza requiere tiempo y la lealtad nace de ella. Ninguna de las dos se consigue rápidamente, y Saria no era ninguna tonta, por muy joven que pareciera. Cualquiera que pudiera vencerlo en una partida de ajedrez tenía la cabeza bien amueblada. Por eso no la cuestionaste. Porque pensabas que aún no confiaba en ti, que solo te necesitaba. La chica asintió lentamente. Era una niña perdida que buscaba ayuda, continuó Saria. Eso fue hasta que giró la cabeza y miró a la bestia que le había dado un cuerpo. Un hecho que, se recordó Ozpin, aún no podía indagar. ¿Qué se gana pidiéndole a una niña algo que no entiende? Nada, respondió Ozpin. Nada, antes de darse cuenta de que era otra pregunta. Desconfianza, respondió de nuevo. Y ahora comprendió por qué ella miraba fijamente a Ganondorf, y no solo porque aquel hombre imponente fuera un monstruo en muchos sentidos, más de los que quería recordar. Ya había conocido a muchos más de los que deseaba en su vida, y ver más ahora solo hacía que su viejo cuerpo se cansara de la repetición. Y cuando no confías en quienes te rodean, no puedes ofrecerles nada más que mentiras o engaños. Y Ganondorf, aunque ahora estaba cerca de Link, no recibía ninguna información del héroe. ¿Es por eso que dices que Link guarda silencio, Ganondorf? ¿Porque solo su ira te guía? Desconozco si su silencio se debe a su desconfianza, dijo el hombre, y el aire volvió a estremecerse. Pero no me sorprendería, incluso lo comprendería, si ese fuera su propósito. No hice nada en mi vida para merecer confianza ni lealtad. Aún ahora, me pide este favor como rey, como alguien que se ha librado de la ira que lo cegaba, como pago por su heroica hazaña hacia mí. Un breve silencio se instaló entre ellos, y Ozpin se perdonaría a sí mismo por haber creído que el hombre estaba sumido en sus pensamientos. O quizás esperando a que la doncella hiciera algún movimiento contra él. Ese era un acto que Ozpin tenía serias reservas sobre presenciar. Si se produjera tal confrontación, sería una masacre. El problema era que aún no podía adivinar en qué dirección se dirigiría.
Me ha pedido que me vengue por él, probablemente para borrar la mancha de su alma, continuó hablando el hombre, y la sala volvió a quedar en silencio mientras lo hacía. Su silencio probablemente se deba a su desconfianza hacia mí, razón suficiente para guardar silencio. Solo su rabia resuena en mi cabeza, mucho más suave que la que me maldijo antes. Suave, pero lo suficientemente concentrada como para que conozca su intención. Y no desobedeceré la petición del héroe que me salvó, ni siquiera por un segundo. ¿Por un segundo? A Ozpin le costó un momento comprender. Este hombre, el rey como se hacía llamar, era consciente de sus pecados pasados y los reconocía abiertamente. Eso era innegable. Y si era así, también debía saber que la redención no se conseguía fácilmente con solo remordimiento. De ser así, el mundo sería un lugar verdaderamente mejor. Sin embargo, aquello era una fantasía. En realidad, su alma probablemente estaba condenada por sus actos. Y a ese instante de paz antes de morir le siguió una tortura eterna. Una tortura de la que Lin parecía ser consciente o de la que deseaba aprovecharse. ¡Qué curioso! No puedes irte. Aquellas palabras, tan repentinas como fueron, sorprendieron a Ozpin más de lo que creía. Al mirar a Saria, que seguía mirando a Ganondorf, le resultó fácil recordar que seguía siendo, sin duda, una doncella. No puedes irte y hacer tal cosa. No lo permitiré. Aquello fue una declaración contundente. No tienes poder para detenerme, sabio del bosque. Así fue la respuesta de Ganondorf. La pronunció con confianza, con poder y con esa misma voz retumbante que lo ponía nervioso. Y esta no es una campaña que emprenda por placer personal ni por ninguna razón. Es la petición del héroe que me concedió un momento de salvación. Sería otra mancha en mi orgullo mancillado si la rechazara. Por lo tanto, no me apartaré de ella. Y su determinación era igual de fuerte. No me importa lo que quieras, Ganondorf, dijo Ozpin, apretando el bastón mientras la doncella regresaba. Si no fuera por el suave tono verde de su cabello y sus ojos, el director de Beacon habría pensado que su mirada era la de alguien dispuesta a matar. Tal vez aún lo era, pues no sería la primera vez que su percepción era errónea. Ni siquiera hoy. Sé que eres capaz, pero sé que Link no lo merece. Si la muerte de Tagliatael ocurrió, entonces él está dolido y de luto. Me necesita a mí, no a ti. Ah, ahora lo entendía. Eso es lo que deseas, no al héroe, respondió Ganondorf. A pesar de la gravedad de su voz, a Ozpin le costaba determinar si el hombre sentía ira. Esperaba que la falta de cambios en su voz fuera prueba suficiente de que no la sentía. Mientras los dos se miraban fijamente, ambos absteniéndose afortunadamente de actuar, él echó un vistazo a los que aún estaban en la habitación. Crow, a un lado, probablemente se preparaba para unirse a Saria si tan solo despertaba el poder de la doncella. James hacía lo mismo con el martillo y el gatillo de su Magnum. Glinda también parecía dispuesta a lanzar su escritorio como un ariete. Todos estaban preparados para actuar, pero ninguno parecía dispuesto a ayudar a calmar la situación. Quizás fue culpa suya. Se enfrentaban a un hombre con el poder de resucitar a los muertos, y el alma que regresaba era un ser sabio con el poder de la doncella de la primavera. Una acción decisiva probablemente era la mejor opción en este caso. Pero no para él. Creo que todos estamos pensando demasiado en el futuro, interrumpió Ozpin, alzando la mano mientras avanzaba con paso ligero. Hizo todo lo posible por llamar la atención tanto del monstruo como de Saria de los Kokiri. Necesitaba que ambos lo miraran. Y cuando lo hicieron, continuó. Si bien es cierto que Moraine huyó con sus aliados tras la muerte de Tagliatael, les arrebató algo más que la vida. Necesitaba despertar su curiosidad, distraerlos de un enfrentamiento entre ellos. No sabía qué más se habían llevado, la voz de Ganondorf, por una vez, fue un alivio para Ozpin. Qué extraño que, siendo la primera vez que se encontraban, ya estuviera descubriendo cosas que jamás habría oído. ¿Le robaron algo más al héroe que se comparara con la vida de sus aliados? Aún debía elegir sus palabras con cuidado. No, no vale lo mismo. Sabía que Link jamás haría eso, por mucho que valorara las máscaras. De lo contrario, no estaría tan desesperado por encontrar a Navi. Pero sé que los recuerdos de sus amigos significan mucho para él. Así como no tenía sentido andarse con rodeos. No, dijo Saria rápidamente, y a Ozpin, la doncella de edad indeterminada, no le sorprendió saber a qué se refería. Ella robó, Moraine se llevó sus máscaras. La respiración entrecortada con la que habló demostró que comprendía la gravedad del asunto, lo cual era bueno. Eso es preocupante.
A continuación, se escuchó el primer tono grave de Ganondorf que el director había oído. El aire ya vibraba. Ahora, temblaba como un trueno. Ozpin aún no sabía si aquello era bueno o malo. Después de todo, era el hombre al que Link más temía. Ya había experimentado su poder con Saria allí presente, así que era imposible decir que no entendía el motivo. ¿Sabes qué máscaras se llevaron?, preguntó Saria, y Ozpin la miró fijamente. Conozco a todos los amigos de Link, a todos a quienes ayudó. Lloró sus muertes conmigo cuando regresó. Sé quiénes son todos. Casi todos ellos. Oyó a Crow bromear, y Ozpin hizo todo lo posible por ignorarlo. El castigo llegaría después, como era habitual en su comportamiento. Desconocemos qué máscaras se llevó Moraine, intervino Glinda, tecleando en su tableta mientras hablaba. La atención se centró en ella, pero mantuvo la mirada baja. Normalmente, no habría ninguna diferencia. En ese momento, él supo que era para evitar el contacto visual con alguien en particular. Solo tenemos el testimonio de Cadl antes de que la persiguiera, quien dijo que había robado algunas de las máscaras de Link. Evidentemente, no todas. Una vez más, sus ojos no se movieron hacia arriba. Tampoco sabemos cuántos son, dijo Ozpin para llamar la atención de Ganondorf. La presencia de Saria seguía siendo asombrosa, pero quedaba completamente eclipsada por el hombre que le había dado una nueva vida. Otra incógnita para otro momento. Por más impactante e importante que fuera responder. Supongo que más de uno, pero no puedo decirlo con certeza. Anteriormente, Tadl nos dijo que Link tenía 9 máscaras, señaló Glinda. Sin embargo, eso fue después de que su hermano Tael nos interrumpiera mientras nos decía el número real. Era algo que él y Glinda habían conversado. La interrupción se debió a pocos motivos, y la falta de preguntas de su hermano, a pesar de la timidez de la hada, demostraba que comprendía la necesidad de mantener el secreto. Ahora, esa necesidad era irrelevante. ¿Cuántos dijo que tenía?, preguntó Saria. ¿Era un número, o solo eran nombres? En realidad, ambas. Glinda tecleó unas cuantas veces más en su tableta antes de continuar. Ozpin mantuvo la mirada fija en Ganondorf, quien ni siquiera pestañeó mientras hablaban. James, detrás de él, esperaba que hiciera lo mismo. Aunque Tadl corrigió que había 9 máscaras, Tael inicialmente iba a decir élficas, ya que pronunció la primera sílaba antes de que lo interrumpieran. 11 era la opción obvia. Tadl difícilmente contaría desde 8, y tener el doble de máscaras era igualmente improbable. Al menos, eso esperaba Ozpin. No podía imaginar otras razones para ocultar máscaras como la de Ganondorf, suponiendo que él mismo fuera uno de ellos. Ninguna, al menos, que quisiera admitir. De esos 9, Tadl dio breves descripciones de ellos. Ozpin no necesitó mirar para saber que estaba consultando sus notas de dicha conversación. Ser diligente era fundamental, y no conocía a nadie como ella. Pero para saber cuáles de las máscaras de Link faltan, necesitamos saber cuáles tiene. Ah, ahí estaba el problema. Una petición necesaria de un hombre malvado. Las miradas se dirigieron a Ganondorf, aunque él no apartaba la vista de Glinda. Ozpin no toleraría que ella se negara a mirarlo. Era una actitud difícil de llevar a cabo, por muy vil que fuera su aspecto. Sin mencionar el poder que ostentaba, resultaba intimidante por naturaleza. Más aún cuando de él emanaba un largo y prolongado zumbido, que sonaba más como el gruñido de un jabalí salvaje que como otra cosa. Las máscaras que tiene el héroe, comenzó a decir. Puede que yo también las tenga. Descruzó los brazos mientras hablaba. También sería útil saber qué poder han robado los asesinos. Se metió la mano en las trabillas del cinturón, de una forma distinta a como Link sacaba sus máscaras. Ozpin no dijo nada al respecto. No era un detalle importante por el que insistir. Era mucho menos importante que saber a quién había secuestrado Moraine, según todos los indicios. Quizás incluso asesinado. Cualquiera de las dos opciones era mala. Su atención permaneció fija en el hombre verde, alto y corpulento, mientras sacaba la máscara azul con forma de rostro de pez, con ojos huecos y una fina línea a modo de boca. Mikau, el Zora, dijo Saria rápidamente. Aunque Ozpin también lo conocía, esto demostraba que la doncella, quien hasta entonces había sido una máscara, estaba al tanto de los demás. Link lo conoció en su búsqueda inicial de Navi, brindándole paz cuando fracasó en su intento de salvar a su familia. Cumplió su última petición. Y las descripciones coincidían. Ya veo, dijo Ganondorf con sencillez, extendiendo la máscara a su alcance.
Un alcance considerable, por cierto, y por un instante de terror, Ozpin sospechó que la aplastaría entre sus dedos. Con el poder que poseía, no le habría resultado difícil, pensó con pesar. Apretó aún más el bastón al pensar en esa posibilidad, preguntándose si había algo que pudiera hacer para evitarlo. En cambio, simplemente lo dejó caer. Directamente en las manos extendidas de Saria. La doncella rápidamente se llevó la máscara al pecho, sujetándola con fuerza. Retrocedió, mientras Ganondorf se mantenía erguido y firme, sin moverse de su sitio. Ozpin no sabía si se sentía insultado o indiferente ante la escena. Solo sabía que una de las máscaras de Link estaba en manos de Saria. Al menos por un instante, antes de que ella también las escondiera. Casi preguntó si sería prudente que, en cambio, se las guardaran. Pero antes de que pudiera hacerlo, Ganondorf sacó otra máscara. Esta era más corta que la otra, blanca con plumas que le salían de los costados. Un pequeño pico de ave sobresalía de su parte frontal, y reconoció la máscara como la primera que veía en su vida. El Rora, reina de los Uatarara, continuó Saria, casi de la misma manera. Perdió la vida intentando salvar a su pueblo, y Link pudo usar su fuerza para encontrar los vientos y devolverles un hogar. Su hijo la sucedió, y ella le agradeció que lo hiciera. La misma historia, aunque con menos detalles. Y, como antes, Ganondorf dejó caer la máscara en las manos de la doncella. Y, de nuevo, Ozpin sintió un escalofrío de miedo al hacerlo. No sabía si era indiferencia hacia las máscaras en sí, o quizás confianza en la chica que las atrapaba. Una era mucho más inquietante que la otra, pero la otra, sin duda, era desconcertante. Entonces Ganondorf mostró otra máscara. La más humana que había visto hasta el momento. Piel bronceada y suave como la propia piel tallada. Un mechón de pelo rojo en la parte superior, con una joya en la frente. De aspecto femenino, pero por lo demás sencilla, salvo por las líneas rojas que cruzaban sus labios. Naboru, la jefa de las Gerudo. Gerudo. Eso era lo que era Ganondorf, si Ozpin recordaba bien. Murió cuando su rey la encontró insubordinada, cuando Link intentó salvarla, y fracasó. Porque el rey era demasiado poderoso, y su magia corrupta y vil. ¿Qué más podía hacer Link sino salvarla? Esa no era una pregunta que él necesitara responder. Esa, era para Ganondorf. Era una mujer sabia, repitió la voz de Ganondorf. Un profundo gruñido que ocultaba cualquier apatía que pudiera haber sentido. Una jefa del pueblo, tan astuta ladrona como gobernante. Se puso del lado del héroe mientras yo estaba corrompido por la locura. Mis espadas eran tan imparables como el veneno en mi mente. ¡Oh, cielos! Entonces la mataste, dijo James, confirmando lo que no hacía falta decir. Ozpin se negó a volverse hacia su amigo, manteniendo la mirada fija en el hombre de ojos dorados llameantes, que observaba al general. Incluso ante un hombre tan alto como su amigo, el rey maligno lo miraba con desdén. La mataste, Link la salvó, y parece que no sientes nada por ello. Su provocación fue totalmente innecesaria. James, susurró Ozpin con dureza por encima del hombro. Sabía que su amigo estaba furioso por lo que Ganondorf había hecho, un rey asesinando a un subordinado. Quizás eso lo enfurecía más que la muerte en sí. Tal vez, pero eso no aplacaba la ira que aún sentía. Siento la misma miseria y culpa que por todas las vidas que he arrebatado, respondió Ganondorf una vez más. En lugar de soltar la máscara, la retorció, contemplando su rostro mientras la sostenía en alto. Ozpin no podía imaginar que le quedara bien, a pesar de su gran musculatura, en comparación con el tamaño relativamente pequeño de la máscara. Agradezco una vez más al héroe por haberla salvado, pues no merecía tal destino. Si yo no me hubiera corrompido, ella habría sido una líder que salvaría a nuestro pueblo. Un nombre que sería reconocido en nuestra época. De eso estoy seguro. Ozpin exhaló un suspiro lento mientras hablaba. Y, una vez más, la máscara cayó al suelo. Saria, con la misma rapidez y destreza de antes, la atrapó en el aire y se la guardó en el bolsillo. En el futuro, sería necesario un lugar más seguro para ellos. Ozpin, susurró Glinda a su lado. Ni siquiera la había visto acercarse. Este es el hombre que probablemente mató a muchos de los aliados de Link en el pasado. Y ahí está, sosteniendo sus recuerdos en sus manos. No hacía falta que se lo repitiera, pero él comprendía por qué lo hacía. Aunque solo fuera por su propia intuición. Lo sé, susurró rápidamente, casi con dureza. Pero tratándose de un hombre con tanto poder como él, no podemos permitirnos enfadarlo. Ni aquí, ni ahora, y mucho menos cuando tiene en su poder los restos de los amigos de Link. Y volvió a mostrar esos restos.
La siguiente máscara parecía casi alienígena comparada con la anterior. En lugar de femenina, era masculina, aunque solo por el gran bigote que le habían arrancado. Una máscara que parecía derramar lágrimas, con el rostro abatido y sin rastro de alegría ni siquiera de serenidad. Era una máscara deprimente incluso para contemplarla. Talón, el peón de la granja. La voz de Saria denotaba veneno de nuevo. No era un buen presagio. Era el cuidador del rancho Lon, la granja donde Link conoció a su primer corcel. Su primer corcel y amigo fuera del bosque Kokiri. Murió, cuando asaltaste la granja. Link no pudo salvarlo. Ni a él ni a su hija. La situación se estaba volviendo cada vez peor. No me cabe duda de que lo hice. El tono no mostraba el remordimiento que decía sentir. Y sin embargo, no recuerdo haber matado a un granjero ni a su hijo. Y peor aún. Bastardo, murmuró Crow. Ozpin esperaba desesperadamente que el hombre no lo hubiera oído. Sin embargo, el movimiento de su mirada no parecía indicarlo. Apenas había tomado aire para silenciar a su compañero cuando volvió a hablar. ¿No puedes recordar a alguien que has matado? Aunque lo tengas en tus manos. Estaba a punto de atacar, y Ozpin lo sabía. Crow, contrólate, susurró con dureza, pero el hombre ni siquiera lo miró. Nadie lo hizo. Incluso Saria tenía sus ojos, antaño suaves como el esmeralda, fijos en Ganondorf, que seguía dominando la escena desde lo alto. Dado el número que tengo, no. Las palabras del hombre demostraban su vileza, y a Ozpin le resultaba cada vez más difícil controlar la situación. Bastaría un solo comentario sarcástico para convertirla en algo terrible. No me sorprendería en absoluto saber que más amigos de Link son víctimas de mi ira. De nuevo, una ira que no era mía, y por la que debo pagar como sea. Quizás era su poder lo que le permitía hablar con tanta libertad. Quizás, o quizás solo la culpa. Ozpin no lo sabía, y esa curiosidad era tan grande como el poder que ostentaba. El poder, metafóricamente hablando, volvió a caer en manos de Saria. Ella se alejaba de él cada vez que lo hacía, y el director de Beacon no podía reprocharle a la chica su rápida huida. Nadie quería estar cerca de él. Aún así, y a pesar de todo, sacó otra máscara. Sin duda, fue la más inquietante hasta el momento. Una que parecía hueso de alabastro, con dos protuberancias de madera que parecían cuernos. Tenía forma arqueada, como la máscara de El Rora, pero nada más. No tenía otras marcas, ningún otro rasgo distintivo, y eso la hacía perturbadora. No aterradora, simplemente incómoda. El niño calavera del bosque perdido, identificó Saria de nuevo. El veneno seguía ahí, pero mucho menos que antes. Una de las almas perdidas del bosque que fue olvidada. Un alma con la que Link se reencontró en su búsqueda de Navi, y que intentó matarlo. Link pudo salvarlo y ayudarlo, su voz se apagó entonces, y Ozpin esperó que fuera el final. Él fue quien se hizo amigo de Cadlitael. Fue su primer amigo, y lo fue en esencia, ya veo, respondió Ganondorf con la misma sencillez de antes. Entonces sufrirá el mismo daño que el héroe. Qué lástima. La naturalidad con la que hablaba ahora era perjudicial por otra razón. Aunque espero que, si despierta, sea después de que le pague con creces al asesino de sus amigos. Al menos, su opinión no había cambiado. Si Ozpin hablara con franqueza, parecería que su opinión no había cambiado. Volvió a soltar la máscara, y una vez más Saria la atrapó. Ozpin exhaló un suspiro lento mientras la chica se alejaba, esta vez aún más. Estaba cerca de Crow, y por eso se sentía moderadamente agradecido. El hombre, aunque propenso a perder la ira, era al menos más protector de las doncellas que los demás presentes, incluso frente a un hombre que superaba la mayoría de los obstáculos que Ozpin había tenido el disgusto de encontrar en su vida. Eso es todo, repitió Ganondorf, aunque eso le causó otro disgusto. Esos 5, luego Saria y yo. Si lo que dices es cierto, entonces se llevaron 4 máscaras. 4 máscaras que Moraine había robado. Y, por desgracia, conocía el nombre de al menos 3. Impa, Darman y Ilana, dijo Ozpin, nombrando a las 3 personas que había conocido, con las que había conversado y de las que había oído hablar. 3 nombres que jamás quiso mencionar en términos negativos, pues ya los había escuchado antes, en ese mismo grupo. Los 3 nombres de los que me advertiste. No hizo falta que hablara en voz alta a quienes se dirigía. Sí, respondió Saria. Los amigos más fuertes que Link tenía, 2 de los cuales fueron asesinados por ti. Ozpin sabía que no se dirigía a él, aunque sentía como si 2 vidas estuvieran ahora sobre sus hombros. ¿Por qué? ¿Por qué Moraine se los llevaría? ¿Por qué una niña que solo podía esconderse de mí se los llevaría?
Sin duda, era una buena pregunta. Poder, obviamente, respondió Crow. Tú mismo lo dijiste, son increíblemente fuertes, especialmente esa tal Impa que eliminaba a todos los estudiantes como si fueran Curry. ¿Y Lana? Es la bailarina que podía invocar casi cualquier cosa, ¿verdad? Tenía razón otra vez. Me pregunto a cuáles habrás matado, grandulón. Y volvió a hablar mal. Yo mismo maté a Impa de los Sheikah y a Lana de los Herduo. Ozpin apretó los dientes. Las recuerdo porque eran sabias, no diferentes del sabio del bosque que te precedió. ¿Qué? ¿Qué? Preguntó James por Ozpin. Eran como tú. ¿Tan fuertes? Al parecer, su mente estaba centrada en el poder, como la de Crow. Ozpin, en cambio, tenía otros asuntos en mente. Principalmente, cuestiones de conveniencia. Si los sabios son doncellas, ¿entonces qué eran? ¿Verano? ¿Invierno? ¿Crees que las estaciones intentan esconderse en la oscuridad? Saria respondió con otra pregunta. Se refería a Impa, lo supo. ¿Crees que alguna de ellas permitiría que el tiempo pasara tan rápido? Eso sí que no lo entendía. Vale, no, nada de preguntas por preguntas. Crow, de nuevo, tenía dificultades para controlarse. El grandullón de allí los mató, y eran fuertes. Lo suficientemente fuertes como para que el tipo que te revivió como por arte de magia diga que son fuertes. Eso es malo. Sobre todo porque ese mocoso se va a ir corriendo al colmillo blanco con ellos. Un momento. En efecto, respondió James. Ozpin tuvo que girarse. Aunque dudo que Sienna Cam conociera su poder, me cuesta imaginar que lo hiciera sin saber quiénes eran. No creo que la mera suerte le permitiera a ese espía apoderarse de las máscaras más poderosas que Lin tenía. Casi las más poderosas. Era precisamente ese casi lo que le preocupaba. Impa, Lana y Darmani, dos de ellas doncellas, estaban tan bien escondidas que ni siquiera las reconoció al hablar con ellas. Si lo que decían Ganondorf y Saria era cierto, puede que aquel monstruo sea un mentiroso, pero Saria, no era momento para mentir, no cuando intentaba salvar a Link. No, no mentía, intentaba protegerlas, como Link lo haría, y sabía que eran fuertes porque eran doncellas. ¿Cuántas personas poderosas tuvo Link que soportar hasta la muerte a lo largo de su vida? ¿Y la cuarta máscara? Preguntó Ganondorf. Su pregunta le trajo a la memoria un pensamiento que Ozpin casi había olvidado. ¿Sabes, sabio del bosque, qué es esa máscara? Ah, sí, esa máscara. La máscara sin nombre que las hadas ocultaron antes de morir. Si era similar a Ganondorf, eso no era buena señal. Era una situación perjudicial, si no catastrófica. Fuera lo que fuese, su importancia era innegable. No lo creo especialmente ahora. Si hubiera otro, Lin nunca habló de ellos ni me los mostró. Y si ese fuera el caso, ¿por qué un chico al que crié me ocultaría algo? La pregunta era otra de sus curiosas inquietudes, y una que Ozpin conocía bien. Sin embargo, no era el único. Porque no quiere decepcionar a quien lo amaba. El tono sombrío de Ganondorf impregnaba el ambiente. Era difícil imaginar un amor con una voz tan amenazante. Especialmente dadas las circunstancias. Porque prefiere guardar un secreto que desea revelar antes que arriesgarse a la ira de quien tanto admira. Un amor que lo cegó. Y lo peor de todo es que Ozpin no encontró ningún fallo en las palabras de Ganondorf. Maldita sea. Maldita sea. Crow maldijo 2 veces. Fue una muestra notable de autocontrol por parte del hombre. ¿Quieres decirme que el mocoso que robó a algunos de los tipos más poderosos que Superfaunus conoce también logró robar una máscara como la suya? Era obvio que se refería a él, y el hombre se mantuvo tranquilo a pesar de que le hablaban así. Si reaccionaba, Ozpin no sabía cómo calmar a Ganondorf. Esto es una mierda. Estoy de acuerdo, en parte, dijo Glinda. Ese tipo de conocimiento previo implica tener alguna idea no solo de las máscaras, sino también de la información que tenemos sobre ellas. Dio golpecitos en su tableta mientras hablaba. Elegí de esas 3 máscaras que fueron catalogadas como las más peligrosas debido a su fuerza, y luego una cuarta máscara sin nombre y marcada que Link estaba escondiendo. Ese nivel de planificación implica una fuente interna de información. Trabajo de espionaje que no habría recopilado sola, no sin alertar a Tad y Tael de antemano. Dada la naturaleza recelosa de las antiguas hadas, Ozpin lo creyó. Genial, otro espía entonces. Crow casi volcó el escritorio de Ozpin mientras hablaba. Otra vez. Primero un mocoso que literalmente salió de un incendio se convierte en agente secreto, ahora hay alguien que lee los resúmenes de las reuniones. ¿Qué demonios está pasando?
Era una pregunta que Ozpin también se hacía. La pregunta quedó empañada por el hecho de que Saria se cruzaba los brazos sobre el pecho, protegiendo las máscaras que Ganondorf le había dado. Las máscaras de los amigos caídos de Link. Era algo, sin duda, pero no suficiente. No lo suficiente para cambiar esta situación ya de por sí perjudicial. Si eso es todo, entonces creo que me iré ahora. Y, por supuesto, la cosa empeoró. ¿Perdón? Preguntó Glinda, quizás por instinto, esperando las palabras de Ganondorf. El monstruoso hombre bajó sus brazos, dejando caer su elaborada capa tras él mientras miraba más allá de ellos. Sus ojos dorados no vacilaron. Mi partida, dijo de nuevo. No puedo dedicarme a buscar a los asesinos que le hicieron daño al héroe mientras esté aquí, y te he entregado el resto de las máscaras que eran importantes para él, así como a quien lo rescató del bosque. Saria, la doncella, lo miró con furia. No puedes irte, le insistió ella, pidiéndole que se quedara. Pero el hombre, ya fuera por burla o por indiferencia, no le respondió. Sé que planeas ofrecerme poco apoyo, pero no lo necesito. Miró de Ozpin a James, alternando la mirada entre ambos. Ozpin mantuvo la mirada fija, como si su bastón temblara. El problema era, pensó. Sin embargo, me has dado un nombre, muchos para ser exactos. Eso es todo lo que necesito para empezar. Es todo lo que requiero. Volvió a mirarlos a todos, pasando de uno a otro. Ozpin sabía, podía percibirlo, que buscaba a alguien que le plantara cara, alguien que le impidiera marcharse, tal como Saria proclamaba que no podía hacer. Era un sentimiento que Ozpin compartía plenamente. Sin embargo, no era algo que pudiera demostrar. Sabes que no puedes detenerme, sabia del bosque, dijo Ganondorf al posar su mirada en ella. Aunque tu lealtad al héroe es tan firme como la suya hacia sus amigos, debes saber que mi palabra es igual de fuerte. Juré vengarme de quienes le hicieron daño, y pienso hacerlo. Respiró hondo y exhaló lentamente. No puedes irte, Ganondorf, repitió Saria. Quizás confiaba en los poderes de la doncella. Pero no. Lo más probable es que estuviera desesperada por evitar que Link se marchara. Fuera como fuese, la situación no mejoraba. Debo hacerlo, dijo de nuevo. Y una vez más, sabes que nadie, ni siquiera tú, tiene el poder de detenerme. Parecía dispuesto a demostrarlo. Porque Ganondorf empezó a caminar. Su andar era acorde a su fuerte físico, un andar que se manifestaba al avanzar a zancadas entre el grupo. Escuchó a James accionar el martillo de su revólver a sus espaldas, mientras que los pasos del hombre resonaban como disparos. El resplandor de su cabello, más oscuro y amenazador que el de la semblanza más poderosa de Glinda, igualaba ese brillo. Por si fuera poco, la aflicción que emanaba parecía rivalizar con cualquier cosa que Crow pudiera generar, incluso voluntariamente, a través de su semblanza. Y él, no tenía nada. Ozpin no arriesgaría más vidas en una batalla que no podía garantizar. No te detendremos, dijo Ozpin. Como sospechaba, bastó para que el hombre se detuviera. Incluso si tuvo que ignorar las protestas de sus propios aliados. No podemos. Sin embargo, por favor, permite que Crow te acompañe. No era un castigo. Era una necesidad. Alto. Espera, Oz. Gritó el hombre, pero Ozpin no lo miró. De todos los presentes, él era el único capaz de hacerlo. Si desean demostrarnos sus buenas intenciones, que él los acompañe, y nada más. ¿Les parece bien? En realidad, no tenían motivos para aceptar las condiciones. Era claramente lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier ataque, ya fuera mágico, de polvo o de apariencia. Era como si estuviera por encima de ellos, y simplemente los entretuviera para divertirse. Pero la firmeza en su mirada, acompañada por la fuerza en su andar, se centró en Ozpin por un instante, el tiempo suficiente para considerarlo un pensamiento. Y ese pensamiento, aunque no lo adivinaba, era más de lo que un tirano podría ofrecer. Si Ganondorf tenía la intención de cambiar, de dejar de ser el rey malvado que Tael e incluso Saria no admitían que fuera, entonces este era el momento. Muy bien, respondió. Y parecía que sus intenciones eran sinceras. Pero no esperaré. Entonces reanudó la marcha, y la habitación tembló con su paso lento. Síganlo, Crow, dijo Ozpin, sin mirarlo. No los atacará, y saben que a solas con él es cuando su semblanza funciona mejor. Probablemente sean los únicos que puedan detenerlos si las cosas se complican. Era engañoso por su parte, pero necesario. Empezaba a cuestionar la necesidad de tales cosas. ¿Cuándo fue el engaño lo que provocó esta miríada de conflictos? Sí, lo sé. Simplemente no estoy contento con eso.
Fue todo lo que Crow dijo antes de correr hacia el ascensor, manteniéndose a cierta distancia de Ganondorf. Ozpin no apartó la vista de aquel hombre. Un hombre que estaba muy por encima de lo normal, y que claramente pertenecía al reino divino. Divino o demoníaco. Era difícil discernir cuál de las dos cosas ocurría cuando las vidas eran devueltas por su mano. Timbre. El timbre del ascensor sonó y se fue, y Ozpin observó al hombre entrar, inclinando la cabeza para acceder al tubo metálico. Este crujió al entrar, pero no se derrumbó. Crow lo seguía de cerca, con la guadaña desenvainada y lista para atacar. Aún con un arma a su lado, Ganondorf no reaccionó. No vaciló. No cambió. Se quedó mirando fijamente, a través de las puertas que se cerraban lentamente, a Ozpin. Y luego les devolvió la mirada. Observó cómo el hombre que había tomado de cerca a la mujer a la que juró matar se marchaba, y él seguía impotente para hacer nada. No puede irse, susurró Saria, repitiendo las mismas palabras de antes, ahora más como un gemido que como una orden o una llamada. Ozpin bajó la cabeza mientras la doncella hablaba, una chica poderosa que se sentía impotente ante la bestia que poseía a Link. Por elección o por designio divino, daba igual. No puede, no sabe lo que hace. Me temo que es justo lo contrario, dijo James, y Ronwood le dirigió una mirada fija. Al general le molestó tanto como esperaba. Es decir, para nada. Link es un soldado, o un guerrero. Como quieras llamarlo. Un héroe, corrigió Saria, aún sin aliento, sin que sus ojos color esmeralda se encontraran con los de James. A él tampoco le molestó eso. Los mismos, continuó. Sabe muy bien que los actos de violencia no resucitan a los muertos. Sabe que no puede hacer nada por Tad ni por Tael ahora que se han ido, y le consume la idea de que murieron sin él. Probablemente se culpa a sí mismo, aunque es evidente que no fue así. James hablaba como si la chica fuera una soldado. Con el poder que ostentaba, era fácil cometer cualquier error. Pero no era así, y Ozpin lo sabía. A pesar de su edad, seguía siendo una hija del bosque, la misma que había criado a Link cuando huyó a él, y que solo había dejado los recuerdos que guardaba. No era una luchadora, ni una gran guerrera como James creía. Era simplemente una anciana que observaba a uno de los jóvenes cometer una imprudencia. Era un sentimiento que él compartía. No malinterpreten mis palabras como una admisión de que tiene razón, añadió James. Estoy de acuerdo en que debemos detenerlo. Solo intento asegurarles que Link, por lo que he visto y oído, no es un impulsivo a punto de disparar. Tiene un objetivo, y aunque el hombre responsable de esa ira ahora es, absurdamente fuerte, habla como si supiera lo que quiere. Solo podemos esperar que sea racional en cuanto a quien ataca. ¿Crees que será racional?, preguntó Saria, imitando su mirada. Ozpin la miró fijamente, observando cómo ella lo observaba como si fueran de la misma estatura. Los amigos que hizo desde niño se han ido. Las muchas vidas que conoció y salvó desde que empezó a luchar se han ido. Todos sus amigos, incluso yo, morimos ante sus ojos o a pesar de sus esfuerzos. Todos a quienes amaba se han ido, era algo de lo que ya se había hablado a menudo. Y aunque Ozpin ya había escuchado la confirmación por quinta vez, no por ello dejaba de ser una carga difícil de sobrellevar. Sabiendo eso, ¿crees que será racional?, preguntó Saria de nuevo. Porque yo no. Y entonces respondió. Era justo lo que Ozpin temía. Cuando alguien cambiaba de actitud, a menudo no era por motivos agradables. Y Saria había respondido a más preguntas de las que había formulado. Lo que le preocupaba era qué más haría ella ahora. No vamos a dejar a Ganondorf solo, al menos no en el sentido que él cree, continuó James, ya sea por desconocimiento de la respuesta o por no querer encontrarla. Ozpin no lo culpó de ninguna de las dos cosas. Es más que evidente que quien se interpone en su camino corre peligro, y es improbable que todos aquellos con quienes se cruce lo merezcan. En eso también podía estar de acuerdo. Si bien creo que el hombre está concentrado en aquello hacia lo que lo dirige la ira de Link, también es posible que tome una decisión irracional basada en la ira de Link. Tal como has dicho. Le dio crédito a la doncella, pero ella no le devolvió el favor. No se sintió ofendido. Le habían sucedido demasiadas cosas demasiado rápido. La pregunta ahora es, ¿cómo vamos a seguirle la pista a ese hombre? La observación aérea está descartada, descartó James rápidamente, moviendo la mano de un lado a otro mientras hablaba. Una herramienta útil para los Grimm u otras amenazas, pero es evidente que este hombre no solo quiere que lo dejen en paz, sino que además es lo suficientemente inteligente como para buscar amenazas desde arriba. Sería fácil que perdiera eso solo. Cierto, sobre todo si lograba entrar en Vale.
Ozpin apretó el bastón al pensarlo. El hombre que ostentaba tal poder, no era una idea agradable. Estoy de acuerdo, dijo Ozpin, avanzando de nuevo. Golpeó el suelo de cristal de su habitación para asegurarse de que seguía intacto. Esta era su habitación. Pero mientras el hombre permaneciera allí, se sentiría como si no lo fuera. Pero me temo que cualquiera que intente acercarse a él será descubierto rápidamente. No es el tipo de hombre al que quiero ver enfadado. Si bien eso era cierto para cualquier hombre, para alguien como él, era algo injusto. Tenemos exploradores de largo alcance y gran aumento a nuestra disposición, dijo Glinda, y Ozpin, a través del tono lavanda de sus gafas, la vio tecleando de nuevo en su tableta. Era casi un milagro que la pantalla se hubiera roto a pesar de todo. Aunque, pensándolo bien, tal vez sí, y el poder del hombre la había restaurado. Aquello había traído de vuelta a la vida los recuerdos de una doncella, con todo su poder. Las implicaciones de eso aún lo atormentaban. Además, ya he buscado cazadores en la zona que estén disponibles para misiones de reconocimiento o exploración, elegidos según su preferencia respecto a las solicitudes de misiones anteriores. Un buen comienzo, pensó Ozpin. Esperó a que ella continuara. Hay 5 en la ciudad de Vale, y la mayoría prefiere trabajos de caza propiamente dichos. Probablemente sea porque pueden predecir el tiempo de finalización. Y esta misión, si la publicaban, no tenía fecha de finalización fija. Reúne sus nombres e información y envíamelos, continuó Ozpin. Estoy seguro de que cuando presentemos nuestro informe al Consejo, podremos solicitar fondos para su despliegue. Quizás sea mejor aumentar el pago entre un 20 y un 30% para llamar más la atención. Por importante que fuera esto, no podía ignorar que aún había vidas que merecían ser vividas. El Consejo, Ozpin, ¿qué les vamos a decir?, preguntó James. Su tono no denotaba miedo ni recelo, sino preocupación. Como el de un consejero que se prepara para hablar con los padres de su pupilo. No podemos contarles todo sobre las intenciones y los orígenes de Ganondorf. Y mucho menos, bajó la mirada, y Ozpin asintió. Eso no podían saberlo. Omitiremos los detalles sobre la implicación de Link, intervino Ozpin. Por ahora, diremos que el hombre lo incapacitó y que lo estamos cuidando. No es la verdad absoluta, pero tampoco una mentira descarada. Una respuesta política, al fin y al cabo. En cuanto a su origen, lo mejor es decir que desconocemos su paradero, solo sus intenciones. Mencionar a un individuo poderoso que se preparaba para quitar la vida a otros captaría fácilmente su atención. Y si tanto él como James mostraban la debida preocupación, los políticos obtendrían beneficios inmediatos. Eso podría funcionar, coincidió el general. Pero me preocupa que entonces intenten proteger a quienes se crucen en su camino. Sí, esa era una preocupación. Por muy cuidadosos que sean los consejeros, dudo que ninguno pregunte a quien intenta matar. ¿Les preocuparía? La repentina pregunta de Saria captó la atención de Ozpin. La suya y la de todos los presentes. Ganondorf es un asesino, pero estos miembros del Colmillo Blanco también lo son. ¿Les importará a sus líderes que asesinos sean perseguidos por otro asesino? Era una pregunta pertinente. No en el sentido de que sus vidas valgan la pena, respondió Glinda. No levantó la vista de su tableta mientras hablaba. Querrán detener a Ganondorf porque, incluso si sus acciones están justificadas, aunque sea vagamente, sigue tomándose la justicia por su mano. Por lo tanto, está eludiendo su poder. No pueden permitir que nadie haga eso, así que ayudarán a detener a quien lo intente. Détenlo, dijo James de nuevo, casi con un bufido. Ozpin observó atentamente al general. Después de lo que presencié que ese hombre sufrió en tu patio, dudo que haya mucho, si es que hay algo, que pueda detenerlo. En verdad, era una preocupación válida. A menos que sepas algo, Ozpin. ¿Hay algo que pueda detener a un hombre así? Aún le costaba llamar hombre a esa bestia humana. Cerró los ojos brevemente, se subió las gafas con el pulgar y el índice y se frotó el puente nasal, masajeándolo. Era lo único que le impedía que le diera un verdadero dolor de cabeza, aunque estaba a punto. Desde luego, no ayudaba el hecho de no tener respuesta a las preocupaciones de su amigo. Ninguna me viene a la mente de inmediato, respondió con sinceridad. Sospecho que hay algunas que podrían ayudar, pero no están disponibles o son difíciles de encontrar. Después de todo, las reliquias se custodiaban por una razón. Sin embargo, sus llaves, nuestra mejor opción es vigilar al hombre mientras intentamos encontrar algo que pueda detenerlo, y con suerte antes de que Ganondorf haga algo imperdonable para Link. Esa era su mayor preocupación.
Estar manchado con un pecado imborrable. Ya envié las solicitudes, respondió Glinda. En ellas indiqué que probablemente habrá una bonificación por servicio activo del 25%, negociable una vez recibida. Más rápido de lo que esperaba, pero para mejor. Y recibí una respuesta de Asen, quien dijo que estaría dispuesto a reunirse para discutir el contrato. Mucho mejor. Envíale la misma información que planeábamos enviar al consejo, ordenó Ozpin. Dile que la revise antes de reunirse con nosotros. Programa también una hora para que podamos sentarnos a conversar. No me gustan las reuniones grupales si se hacen con mucha antelación. Tenían que ser rápidos, así que aceptaría repetirse con diferentes personas si fuera necesario. Ahora no era momento para preferencias personales. Hablando de eso, Saria, podrías. Sus palabras se desvanecieron. Porque al mirar hacia abajo, Saria ya no estaba. Bueno, al menos no del todo. No era como si se hubiera desvanecido en el aire. En cambio, ella se alejaba de él, hacia la ventana de su torre donde Ganondorf había estado antes. La diferencia de estatura entre ambos era más evidente que nunca, pues ella apenas llegaba a la primera fila de ventanas, mientras que el hombre que prácticamente la había resucitado triplicaba su altura. La observó un instante, mientras ella miraba más allá del cristal hacia el grupo que se encontraba abajo. Le tomó un momento comprender lo que estaba haciendo. Probablemente observando a Ganondorf. Si no, entonces observando a los estudiantes con quienes había conectado. Sin Link a su lado, y vivo de nuevo, aunque solo fuera en su recuerdo, era algo que seguramente no creía que podría volver a hacer. Ozpin le permitió tener ese momento, dejarla contemplar lo que deseaba por un instante, pero no era un tiempo que pudiera durar. No cuando aún quedaba mucho por hacer. Saria, dijo de nuevo. Me preguntaba si podrías ayudarnos. Era una pregunta sencilla, con la esperanza de obtener una respuesta sencilla. Sí, puedo. Respondió tal como él esperaba, aunque sin girar la cabeza para mirarlo. Solo se veía la parte posterior de su cabello rizado color esmeralda. Eso era curioso. Y lo haré. Eso era preocupante. Crash. Pero es como si el cristal se rompiera. Las situaciones incómodas eran algo habitual para Crow. No podía negarlo. Ya fuera por ser un soltero de 40 y tantos años o porque su semblanza sacaba lo peor de cada situación, no solía ser el padrino de las bodas. Normalmente, tenía más probabilidades de presenciar una ruptura que una reconciliación desastrosa. Una lástima, porque sinceramente le gustaban los finales felices cuando los había. Se suponía que los finales felices eran el objetivo final de casi todo lo que la gente hacía en la vida. Al menos, eso le habían dicho desde niño. Incluso estando casi solo en la naturaleza con su hermana y los bandidos, a ellos también les habían dicho que algún día tendrían un final feliz. Probablemente, esa fue la mitad de la razón por la que Raven huyó cuando lo hizo, porque no obtuvo ese final feliz lo suficientemente pronto. Crow no podía culparla por eso, sobre todo si él era el que se quedaba a su lado. Por otro lado, era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta, al menos a medida que crecía, de que los finales felices o no duraban o no eran fáciles de conseguir. Normalmente ambas cosas. Su hermana se juntó con un compañero de equipo y tuvieron un bebé. ¡Genial! Luego ella se va. Su compañero de equipo, el cuarto en discordia, toma las riendas y tiene otro hijo. Duro, pero igual de bueno. Tiene que haber una madre en la ecuación. Luego la madre muere, y es tan feliz como cualquiera podría esperar. Ese era el tipo de situaciones a las que Crow estaba acostumbrado, al menos a su alrededor. Las cosas iban de bien a mal, o de mal en peor. Casi nunca mejoraban. Claro que, en realidad, no era del todo culpa suya, o al menos no era su intención. Cuando no estaba por allí, las cosas al menos mejoraban, en cierta medida. Le costaba encontrar un padre que se molestara porque había rescatado a su hijo, y la mayoría de los trabajos que Ozpin le encomendaba solían implicar que alguien más regresaría agradecido o con alguna herramienta nueva que los demás no podían conseguir. No era un final feliz, porque no había un final real con un tipo que era prácticamente inmortal, pero sí implicaba un final malo, y él consideraba cualquier atisbo de ello como algo positivo. Claro que, en realidad, eran casos excepcionales. La mayoría de las veces, para Crow, las cosas se volvían incómodas. En cierto modo, esperaba que fuera parte de ser un cazador, pero ese sueño murió joven, como Summer. Iba a ir al infierno por esa broma. Por otro lado, considerando la situación en la que se encontraba, tal vez ya estaba en camino.
Era difícil no pensar que estaba en una especie de escalera mecánica al infierno, con ese monstruo de casi 3 metros de altura parado a su lado. Un hombre aparentemente lo suficientemente fuerte no solo como para resucitar a los muertos, sino también para convencer a Ozpin y James de que se sometieran. Incluso Glinda lo dejaba salirse con la suya, aunque él no estaba en posición de oponerse a nada. Mencionó que había resucitado a una doncella muerta. Probablemente fue lo único tan impactante que Crow no pudo evitar pensar en ello. Al menos lo mantuvo callado, y hablar con esa bestia era como agitar una bandera frente a un Ursa. Con solo esa máscara, la misma que el mocoso de Moraine había usado antes, había traído literalmente el espíritu de esa chica al mundo real. Como si nada. Un destello cegador, una breve declaración, y ¡zas! Ahí estaba. Una chica que, según Ozpin, era mayor que la mayoría de ellos, y que actuaba como si tuviera la inteligencia de antes. La misma chica que había hecho crecer un árbol en la cima de la torre, un par más en el bosque, y que había convertido dicho bosque en un laberinto de niebla. Esa misma chica, que temblaba de rabia o de miedo, Crow no sabía distinguir, mientras miraba al hombre. Si todo eso no era razón suficiente para guardar silencio, a Crow no se le ocurría ninguna otra. Y él creía que todos los informes que se veía obligado a leer sobre la exploración de la mina o lo que fuera eran producto de una fantasía descabellada. Ahora, por desgracia, había mucho más de cierto en todo aquello. Y justo cuando pensaba que se estaba acostumbrando a la idea de los Super Grimm, sus amos humanos y una guerra que llevaba décadas, tal vez Raven tenía razón. Por otro lado, probablemente habría sido un escenario catastrófico que él hubiera deseado eso. Supongo que su habilidad especial no era tan cruel. Volvió a mirar al hombre, incluso mientras el ascensor zumbaba a su alrededor. Ver a ese tipo era algo terrible, aunque se sentía como estar en el infierno. Una cosa era ser intimidante, y otra muy distinta era ser tan obvio y contundente que una sola mirada a sus ojos era como golpear las puertas del infierno con un ariete, sin importarle los demonios del otro lado. Bueno, quizás un poco exagerado, pero aún así, ¿ves algo desagradable? El profundo murmullo de su voz sacó a Crow de sus pensamientos, sacudiendo la cabeza. Le tomó otro segundo preguntarse si el temblor de la caja se debía a la voz del hombre o al movimiento en sí. Esperaba que fuera lo segundo, pero sinceramente no le sorprendería que fuera lo primero. Llevas un buen rato mirándome fijamente. Lo más sensato habría sido no decir nada. Bueno, eres un espectáculo digno de ver. Pero Crow no era un hombre inteligente. El hombre lo miró fijamente, observándolo con la mirada de reojo por uno de esos ojos dorados tan brillantes que no le sorprendería oír que su alma ardía. Por todas las maldades que había oído que cometía, tanto de su propia boca como de la de Saria, no le habría extrañado. El diablo recibiendo su merecido incluso antes de entrar, supuso. ¿Qué clase de infierno sería ese? Quiero decir, incluso si es la primera vez que ves este lugar, tienes que admitir que eres un tipo grande, sin importar los estándares. Vale, quizás no era el mejor tema de conversación, pero estaba vagamente seguro de que hablar de la masacre en su tierra natal tampoco sería buena idea. Ni de Link. Ni de sus amigos. Ni de las hadas. Ni de nada que fuera relevante. James también es grande, pero tú eras mucho más alto que él. Crow agitó la mano por encima de la cabeza, mirándolo con una sonrisa pícara. Ganondorf lo miró fijamente, impasible e inmóvil. Sus brazos seguían cruzados, abultados bajo la armadura y el cuero que vestía, y seguía haciendo un trabajo excelente al hacer que pareciera que un simple movimiento lo sacaría de su sufrimiento. Maravilloso, la verdad. Estoy acostumbrado a que me admiren, respondió el tipo, y Crow no supo si estaba siendo vago o directo. Siempre es difícil saberlo con tipos que tenían más poder en el meñique que en todo su cuerpo. Así como soy consciente de que las miradas no son de asombro ni admiración, sino de terror y odio. Bueno, en eso tampoco se equivocaba. Esta vez, Crow al menos fue lo suficientemente listo como para quedarse callado. Lo último que necesitaba, o que cualquiera necesitara, era que el tipo lo estrangulara en el ascensor. No es que pudiera hacer mucho contra alguien que básicamente podía resucitar a los muertos. ¿Quién decía que no podía hacerlo él mismo? Bueno, el hecho de que estuviera muerto podría tener algo que ver. Da igual, continuó hablando Ganondorf, así que Crow siguió escuchando. Pronto me iré, y las preocupaciones que tú y tus aliados tengáis sobre mí dejarán de ser un problema. Podéis planear y conspirar todo lo que queráis. No interferiré ni obstaculizaré vuestros planes. ¿Acaso no era eso una declaración impactante? ¿Plan y estrategia?
preguntó Crow, asegurándose de mantenerse alejado del tipo mientras ella hablaba. Quería al menos un milisegundo más para esquivar si el tipo intentaba golpearlo. No es que tuviera muchas opciones sobre a dónde correr. Haces que parezca que estamos allá arriba decidiendo el futuro de todos los demás. Aunque soy una cara nueva para ti, créeme. Lograr que una adolescente haga lo que le dices es imposible. Tenía a 2 sobrinas para demostrarlo, y un montón de moretones de entrenarlas. Aunque la pelirroja era la más divertida de las 2. Y lidiar con cientos de ellos es como intentar pastorear Grimm salvajes. Como si los Grimm normales no fueran ya bastante malos. Muchos gobernantes han dicho cosas parecidas. Hablando de sus hijos, eso provocó una sonrisa en Crow, imaginando a algún rey antiguo menospreciando al pueblo y refunfuñando por qué su hija volvía a luchar contra monstruos. Planificar para quienes los rodean, decidir qué es apropiado y qué no, convertir en traición aquello con lo que no están de acuerdo y servir a sus necesidades en una muestra de respeto. Bueno, esto iba en una dirección completamente distinta a la que Crow había imaginado. Y allí seguía Ganondorf, de pie, frente a la puerta del pequeño compartimento, gracias a él, con los brazos cruzados y la capa a la espalda. Si Crow hubiera llevado eso, le habría arrastrado medio metro por el suelo. Pero le colgaba probablemente medio metro o 1 metro de los tobillos. Parecía un monstruo en toda regla. No he olvidado mis métodos tiránicos, cuando estaba consumido por el odio. Ah, sí, esa excusa de no soy yo, es otro que Ruby dio cuando tenía 5 años. Honestamente, Crow tuvo que contener la risa cuando lo escuchó decir eso por primera vez. Sin embargo, lo logró, ya que su semblanza solía perjudicar a los demás antes que a sí mismo. Leyes aparentemente benignas que castigaban cruelmente a otros. Hasta el punto de que incluso un extranjero que pusiera un pie en la aldea era razón suficiente para encarcelarlo de por vida. Bueno, está bien, eso fue duro. Estoy bastante seguro de que no hacemos eso, Crow se rascó la cabeza. No sabía qué más decir ante algo así. Lo peor que hemos hecho es entrar a robar en casa de alguien, y eso está mal, sobre todo si te llevas sus cosas. Todo lo demás, bueno, vamos, no es como si estuviéramos decidiendo las leyes por las que los niños tienen que vivir. ¿Cómo habían llegado a este tema de conversación? Lo sé, respondió Ganondorf con esa misma voz que Crow ni siquiera intentó interrumpir. Sonaba como si intentara hablar por encima del ruido de un motor a reacción. Como espero que también sepas que tú decides el destino de quienes se encuentran bajo tu alta torre. Un poco diferente a como lo hacía antes. Bien, ahora sí que la cosa se estaba poniendo peligrosa. Por si no lo oí, ¿no te autodenominaste dictador? El ojo que lo miraba no parpadeó, y el hombre ni siquiera esbozó una sonrisa burlona. Crow lo tomó como algo bueno, ya que la mayoría de los criminales que estaban a punto de golpearlo sonreían o fruncían el ceño. Nada era, bueno, nada. No voy a decir que somos un grupo perfecto, pero desde luego no somos ningún tipo de señores supremos ni nada por el estilo. Eso era cosa de cuentos de hadas, y ese tipo de gente no solía crear los finales felices que él quería ver. En efecto, no lo eres, dijo, de forma bastante confusa. Lo suficiente como para que Crow se retorciera el cráneo como si tuviera agua dentro. Seguro que lo había entendido mal. Ahí radica esa pequeña diferencia. Timbre. El ascensor sonó cuando Ganondorf terminó su comentario, y las puertas se abrieron justo a tiempo. Dio un paso adelante frente a Crow, sus pies igualmente enormes avanzando mientras giraba los hombros para pasar por la puerta. Crow lo observó durante 1 minuto, viendo cómo el tipo que se hacía llamar el rey del mal y un hombre lleno de la ira de otro se alejaba, después de decir que estaban actuando como él, o casi. Un gemido escapó de sus labios mientras seguía al tipo, frotándose la sien. Maldita sea, necesitaba un trago. No iba a ser fácil lidiar con esto esta noche sin suficiente alcohol para dejar aturdidos algunos cerebros. Tal vez hasta la mitad de su cráneo, si tenía suerte. Al menos así se libraría de algunas pesadillas. Y, por la forma en que la reina de hielo y la pandilla miraban al tipo, pesadilla era, al parecer, la palabra perfecta para describirlo. Una pesadilla que paseaba por la torre de Ozpin como si nada, después de una reunión con el grandullón. Sin pestañear ni temblar, a pesar de las bombas que soltaba, por no hablar de la bomba nuclear que dejó arriba en forma de niña vestida de verde. En serio, si las malas noticias tuvieran una apariencia, sería la de este tipo. Probablemente por eso todos se asustaron tanto cuando apareció en ese portal.
Hablando de eso, Crow levantó la vista al terminar de atravesar el vestíbulo de la torre de Ozpin, acercándose rápidamente a la puerta. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que no estaba preparado, pero aún así tenía que afrontarlo. Porque, de lo contrario, si no hacía nada, las cosas podrían empeorar mucho. Por otro lado, no se le ocurría nada peor. Mejor no tentar a la suerte. Zas. Sobre todo cuando la puerta se abrió y aparecieron estudiantes boquiabiertos y soldados nerviosos. Mírenlo usando todas esas palabras difíciles. En serio, eran muchos, y ninguno parecía más seguro de sí mismo que cuando le lanzaron una lluvia de fuego sagrado al tipo hacía 1 o 2 horas. Parecía que habían pasado semanas. Crow los siguió, observando cómo el monstruo avanzaba sin disminuir el paso. Los estudiantes cercanos echaron un vistazo antes de apartarse, dejando que el monstruo pasara a su lado con suficiente distancia. Buena jugada. Era algo que todos hacían, incluso algunas caras que Crow reconoció. Vio al chico Cardin y a su equipo apartarse, mientras la chica Penny observaba con un par de sus espadas desenvainadas. Eso era nuevo, ya que se suponía que no debía ser combatiente. Pero claro, una amenaza era una amenaza. Y la forma en que el más grande de los dos le gruñía de Ganondorf, con los puños apretados y con la mirada de querer lanzarse de cabeza a la pelea, era prueba suficiente. Eso fue algo que imitó el otro equipo que fue a la mina con la Reina de Hielo y el Doctor Loco. Al menos, llevando un espejo tan grande como él, era imposible no ver al chico Ark y a su compañero campeón cerca. No se podía saber si planeaban cargar o huir, pero sin duda estaban observando. Pero bueno, justo delante, Crow vio el siguiente par de ojos que esperaba, aunque miraban fijamente al dichoso gigante verde en lugar de a él. La Reina de Hielo estaba pegada al hombre que la superaba en altura y pecho, con la espada desenvainada, y juró haber visto al menos media docena de pequeños glifos a su alrededor. No sabía para qué. Probablemente escudos, dada la seguridad de todos los demás. No podía culparlos. Solo tuvo la confianza para caminar detrás del tipo porque, si hubiera querido atacar, ahora habría sido el peor momento. El rey enemigo ya estaba fuera de juego, como diría Ozpin, si aún usara el código con él. Vaya, Crow deseaba que todo fuera como antes. En lugar de escoltar a algún rey asesino que le daba 1000 vueltas al superfauno, andaba buscando doncellas en la naturaleza. En lugar de vigilar a sus sobrinas por si acaso había monstruos horribles, buscaba mujeres jóvenes que vieran algo que les gustara en sus ojos, o en sus pantalones. O, mejor aún, en lugar de hacer de guardaespaldas de un inmortal mientras hablaba con un ser con poder capaz de resucitar, se bebía botellas enteras de licor antes de apagar las luces. Tenía muchísimas ganas de tomarse esa copa. Esta vez, estaba seguro de que la Reina de Hielo se uniría a él para tomarse una. Y entonces, como para poner en tela de juicio el hecho de que aún no habían sido atacados, Ganondorf dejó de moverse. Crow reaccionó al instante, dirigiendo inmediatamente su atención a todo lo que lo rodeaba. Si el grandullón se detenía, debía ser por algo que había visto o oído. Fuera lo que fuese, Crow necesitaba saberlo. Por desgracia, no era el único que se había dado cuenta de que el hecho de que el grandullón se quedara quieto no era buena señal. ¿Por qué dejó de moverse? Algo raro está pasando. ¿Crees que planea atacar? Ojalá que no. No hay suficiente munición. Deberíamos huir. No hay a dónde huir. Apuesto a que los militares pueden ayudar. ¿Crees que esos niños pueden ayudar? ¿Contra eso? Voy a necesitar una maldita bomba de polvo. Las respuestas fueron más o menos las que esperaba, y todos apretaron con más fuerza sus armas. Porque, claro, ¿qué clase de suerte tendría si todos fueran lo suficientemente sensatos como para guardarlas mientras la maldita bomba nuclear más poderosa del mundo pasaba junto a ellos? Aún así, él mantenía el control de la suya, incluso cuando escuchó a Winter gruñir a unos metros de distancia. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Ganondorf, observando cómo el hombre de cabello llameante giraba la cabeza, mirando hacia el cielo. Arriba y detrás de él, girando con su monstruoso físico. Volvió a cruzar los brazos delante de él, mientras mantenía la mirada hacia arriba. Si eso era todo lo que hacía, Crow aprovechó la oportunidad para mirar también hacia arriba. Y lo primero que vio fue a la doncella de verde flotando sobre una maldita hoja. Se frotó los ojos al verlo, pero al abrirlos de nuevo solo vio lo mismo. Saria, la chica que había traído de vuelta de los recuerdos de una máscara, o como fuera que la llamara, flotaba hacia ellos en una hoja que probablemente era tan grande como ella. ¿De dónde la había sacado? No tenía ni idea.
Lo que iba a hacer, le daba aún menos ganas de averiguarlo. Y, como era de esperar, todos los demás pensaban lo mismo. ¿Quién es esa? ¿La chica de antes? ¿La amiga de Link? ¿No era Link? Entonces, ¿quién es? ¿Uno de los profesores se puso esa máscara o algo así? ¿Pueden hacer eso? No lo sé, no querría intentarlo. Saria. Quiero saber sobre esa hoja. A pesar de todo el bullicio, Crow logró distinguir a una persona que gritaba el nombre de la chica. Una mirada de reojo lo dejó con la vista fija en Blake, la compañera de su sobrina, porque claro, si alguien reconocía a la chica y, además, parecía lo suficientemente asustada, era alguien cercano a él. Menuda suerte con su semblanza. La chica no respondió, ni siquiera cuando cayó al suelo como una hoja al viento. En serio, con lo mucho que había jugado al escondite con él cuando se transformó antes, gracias a esa bruja de Moraine, no tenía problema en llamarla así ahora, sabía que probablemente la chica era ligera como una pluma. Pero claro, sabiendo que era una doncella, algo que ella misma había confirmado si todo aquello de su sabiduría era cierto, entonces estaba aún más preocupado. Porque era evidente que Saria no quería que Ganondorf ni Link se fueran antes. Volviendo al momento en que estaban en la torre de Ozpin. Ahora estaban en Beacon Grounds rodeados por probablemente un centenar de personas, incluidos estudiantes, y compartían la misma mentalidad. Un tipo con el poder de resucitar a los muertos y matar también a personas increíblemente fuertes, se enfrenta a una chica que posee la fuerza de una magia pura tan poderosa que Ozpin se propuso como objetivo de su vida inmortal el seguirle la pista. Oh, cómo le iban las cosas. Se habría bebido todo el contenido de su petaca si no estuviera tan seguro de que tendría que estar sobrio para esto. Saria de los Kokiri, dijo Ganondorf. Y, como era de esperar, el resto de la multitud se quedó en silencio. Crow no se sorprendió demasiado. ¿Hay algo que no te haya dicho antes de partir? Si es así, dime qué necesitas. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que Link esté a salvo. Para ser alguien cuya voz amenazaba con la muerte, sonaba sorprendentemente considerado. Pero claro, Crow sí que recibió insinuaciones de un payaso gris, grande y gay, que resultó tener poderes de teletransportación. La vida era extraña. Te fuiste sin escucharme, así que lo diré de nuevo, Ganondorf, la voz de la chica, sin embargo, no era precisamente femenina. Aún le recordaba a Crow a Ruby, tan decidida a ser cazadora, pero sin las mejillas infladas. No sabía si el hecho de que lo dijera delante de un grupo de niños la hacía más o menos impresionante. Mientras Link esté de luto, no puedo dejar que se vaya de aquí. No mientras lo atormenten por lo que les pasó a Carl y Tael. Además, tenía una lengua muy larga. Dijo que iba a prohibirle al tipo, que literalmente le triplicaba la altura, que fuera a cualquier parte. Al menos la última vez tenía a Ozpin y al resto del equipo de su lado. Aquí abajo, cuando solo estaban él y los estudiantes que ni siquiera podían hacer parpadear al tipo, no era un trato justo. Su habilidad especial era realmente impresionante, y yo te lo diré de nuevo. El héroe anhela venganza contra quienes le arrebataron la vida a sus amigos. Aquel hombre corpulento extendió el brazo, mostrando una mano que, según Crow, con un buen agarre podía aplastar una espada. De hecho, probablemente destrozaría unos cuantos yunques en el proceso. La deuda que tengo con él está ligada a su furia, y hasta que no la sacie, no desobedeceré su petición. ¿Acaso crees que no debería estar enfadado? Esa sí que era una pregunta difícil. Su rabia no está mal dirigida, respondió Saria. Pero la venganza no es lo que necesita. La chica extendió los brazos como si llevara un manojo de palos, llevándolos contra su pecho. Link, estuvo solo durante tanto tiempo, perder a sus amigos, no es algo que sepa manejar bien. ¿Acaso dices que sabes controlar la rabia ajena? A Crow le encantaría conocer a alguien que supiera manejar algo así. Ya hemos hablado de esto, sabio. En aquella alta torre de la que caíste, respondió la voz retumbante de Ganondorf. Hablas con compasión, pero el héroe no se encuentra en ese estado. No después de las atrocidades cometidas contra él y sus aliados. Crow lo comprendió, igual que antes. Si tienes algo nuevo que decir, dilo ahora. O quédate aquí y déjame continuar con mi tarea. Por un instante, nadie dijo nada, y Crow se quedó mirando a ambos individuos, de tamaños tan desproporcionados, con cierta confusión. No confusión, sino tensión. Sí, esa era la palabra adecuada. Tensión. La tensión era similar a la de la oficina de Ozpin, pero ahora con un centenar de ojos más sobre ellos, todos listos para reaccionar ante el más mínimo aplauso.
Era difícil evitar esa impresión con la densidad del ambiente. Tuvo que humedecerse los labios y tragar saliva para mantener la respiración. Era complicado sin alcohol en la sangre, pero hizo lo que tenía que hacer. No tengo nada nuevo que decir, declaró finalmente la chica, y se sintió como una derrota. Link busca venganza, tú quieres hacer lo que él desea, y yo quiero ayudarlo a no tomar un camino sin retorno. Sí, esto sonaba muy parecido a lo de antes. ¿Acaso su habilidad lo había puesto en una situación tan molesta como aterradora? Vaya cambio radical. Entonces entiendes por qué no puedo quedarme, respondió Ganondorf. No había burla en su voz, al menos no en el tono habitual que solía usar. Al menos el grandullón no se burlaba. Debes quedarte, sin embargo, aunque solo sea para que Link tenga a alguien a quien regresar cuando todo esto termine. Alzó la mano y Crow lo observó. Él y todos los demás. Bueno, lo observó a medias. Saria. Porque la mayor parte de su atención estaba puesta en la chica que tenía más poder del que la mayoría de la gente jamás había imaginado, y que estaba metida en un buen lío. Mira, Saria, concéntrate, por favor, al menos en lo que te digo, ¿de acuerdo? Por la forma en que miraban más allá de él, probablemente no lo estaba haciendo. Mal comienzo. Mira, como dijo antes, no hay mucho que podamos hacer para detenerlo. El tipo es fuerte, y Link no es mala persona, así que lo peor que van a hacer es acabar con un par de personas que no tienen muchas ganas de vivir. De acuerdo, podía oír a la multitud de estudiantes y soldados a su alrededor impacientándose. Incluso podía oír a su sobrina y a su equipo prácticamente gritando su nombre. Pero, como si tuviera que elegir entre alcohol y una mujer, tenía que concentrarse en lo importante. Y ahora mismo, eso era evitar que una de las dos bombas explotara, o incluso ambas. Tú misma lo dijiste. Es fuerte, así que es bueno. No tienes que preocuparte por él. No dejó de mirarlo fijamente con ojos color esmeralda, con una mirada que no era propia de un niño. Ni siquiera era rabia ni nada parecido. Era simplemente, determinación o algo así. Déjalo ir y yo, James, podré rastrearlo por nosotros. Lo vigilaremos, en serio. Como si fueran a dejar que el tipo más poderoso que jamás hubiera pisado Beacon se marchara sin más. O tal vez el segundo más poderoso, da igual, no importa. En la torre del director, dije que no había nada que pudiera hacer para impedir su partida, dijo Saria, y Crow, por un instante fugaz, creyó haberla convencido. Pero, ya fuera por su suerte, su semblanza o la extraña combinación de ambas, no lo logró. Ahora que estamos, esa respuesta ha cambiado. ¿Cómo crees que ha cambiado? Si se suponía que debía responder a esa pregunta, no se molestó en hacerlo. Porque la niña levantó el brazo, arrastrándolo hacia arriba como si intentara levantar un cubo. Y mientras lo hacía, el suelo tembló bajo sus pies. Crow se movió, sintiendo lo mismo que cuando aquel gigantesco pilar de oscuridad se elevó en el aire, pero mucho más concentrado. Quizás no tan fuerte, pero también, como si se moviera. Podía oír a todos gritar a su alrededor, cómo se amartillaban las armas y a la chica robot mencionando algo sobre la escala de Richter. Sin embargo, sus ojos se fijaron en la persona que sabía que iba a estar en el centro de todo esto. Observó con atención a Ganondorf, quien los miraba fijamente. Tenía la misma mirada, entrecerrada como si se hubiera detenido a mitad de un golpe, imperturbable ante el temblor del suelo. La capa ondeante contribuía a realzar su imagen de todopoderoso, con su movimiento ondeante. Pero el repentino arranque de árboles, literalmente, a su alrededor, daba una mala impresión. Crow ni siquiera supo qué era durante el primer segundo. Y en ese segundo, los árboles o ramas mágicas, o lo que fuera, se abalanzaron sobre Ganondorf. En serio, eso fue todo. Era la naturaleza misma creciendo hasta alcanzar pisos de altura en segundos y luego estrellándose contra el tipo que había podido revivir a la chica responsable de todo esto. Fue un golpe de zarcillos y raíces contra el tipo, todo lo golpeó como si estuviera en el extremo equivocado de un árbol que cae, y él había visto esas cosas partir coches por la mitad. Los gritos a su alrededor no ayudaban, sobre todo cuando se dio cuenta de que atribuirlo después a la habilidad especial de la chica iba a ser una farsa. Era el poder de la doncella, sin duda alguna. Absolutamente nada. Y lo mejor de todo, ocurrió a la vista de tantos estudiantes y soldados que era inevitable que hubiera una cámara grabando. Aún mejor. Apenas llevaba unos minutos a solas con Ganondorf cuando todo esto sucedió. Árboles mágicos brotando del suelo para inmovilizarlo, doncellas haciendo gala de su poder y una tensión que estaba a punto de estallar en una masacre o un genocidio.
Crow odiaba oficialmente su semblanza. Muchísimo. Esto iba mucho más allá de una situación incómoda. ¿Crees que esto es sensato? La voz salió con tanta calma del montón de madera madura y enraizada que Crow estaba seguro de haberla oído mal entre todos los gritos a su alrededor. Por desgracia, dicha voz, tan grave y potente, prácticamente ordenaba a todos que guardaran silencio. Y allí estaba él, retrocediendo lentamente. Atándome con estas raíces, sujetándome con la vana esperanza de que renuncie al favor que le debo al héroe. Por muy nobles que sean tus intenciones, no desobedeceré la petición del héroe. No, Crow no estaba loco. Al menos no hasta el punto de tener delirios. Ganondorf estaba hablando. Hablaba mientras estaba rodeado de más árboles, suficientes para aplastar un tanque, y aún más. Y eso que Crow ni siquiera pensaba en qué demonios estaba haciendo Saria para controlarlos, ni en el daño que le estaba causando a Beacon, ni en cuanto de esto era culpa suya. No, fuera de tema. Aunque fuera de tema era fácil, porque fuera de tema lo estaba metiendo en problemas cada vez mayores. El agua estaba hirviendo cuando se dio cuenta de que Ganondorf no solo estaba allí de pie, cubierto de árboles, ramas y raíces, mirándolo fijamente con esa misma mirada que ahora Crow sabía que presagiaba la muerte. No, eso no sería lo suficientemente impresionante. Estaba allí, de pie, cubierto, y no había movido ni un músculo. No se había inmutado. La doncella había creado un pequeño bosque a su alrededor, pero ni siquiera logró que él moviera un músculo. «Sabes que esto no me detendrá», seguía hablando con voz controlada. Crow solo rezaba, al dios responsable de su semblanza, para que la voz no estuviera realmente controlada, para que a Ganondorf simplemente no le importara. Incluso si la consecuencia era que una doncella no le molestara. Eso escapaba a su comprensión. Y sabes muy bien que no lo hará. Así que solo me queda preguntar por qué intentas algo así. «Porque no me preocupas tú, Ganondorf», respondió la chica, y Crow hacía todo lo posible por mantener la vista fija en Ganondorf. Si había alguien poderoso a punto de descontrolarse, sería él. Al menos ahí es donde guardaba su lien. Me preocupa Link. Lo crié, lo conozco, y sé que quitar vidas así le dejará una profunda huella en el alma. ¿Acaso esto no se estaba poniendo serio? Él es el héroe, sabio del bosque, repitió Ganondorf. Y Crow no sabía si era el poder del tipo o su fuerza pura, descontrolada y aterradora lo que lo hacía parecer tan normal como para él estar sujeto por árboles. La vida de estos asesinos sería una más de las muchas que ha arrebatado a lo largo de su vida. No mancharán su alma más de lo que lo hizo cuando me mató a mí. La claridad de las palabras fue casi tan sorprendente como la escena misma. Y Crow pensaba que tenía que emborracharse para sorprenderse con algo. Pero digamos que me quedo, continuó Ganondorf. Digamos que no salgo a buscar a los asesinos de sus amigos. ¿Qué pensarías hacer para apaciguar al héroe? ¿Qué podría hacer alguien para darle paz cuando la codicia se la arrebató? Otra pregunta excelente. Era de esperarse que el tipo que creía que los superpoderes de la doncella eran normales hiciera preguntas tan profundas. Claro que sí, era inteligente, considerando que podía resucitar a los muertos. Como la luna destrozada que era. No tengo la respuesta correcta, replicó Saria, y Crow esperaba sinceramente que lo soltara. Pero no era el mocoso con el poder de un ángel que la sujetaba de esa manera. Sin duda, seguía con ese agarre de te tengo y no vas a ninguna parte. Solo reconozco a uno equivocado. Y Link, con todo su talento y sabiduría, está siendo consumido por la rabia. ¿Ya olvidaste cómo te destruyó eso, Ganondorf? Crow, sinceramente, no tenía ni idea de qué hacer. Fue como un accidente de coche en la autopista, con los concejales involucrados y un transporte criminal de colmillos blancos. Empezó siendo espantoso y no hizo más que empeorar. Una parte de él le decía que huyera antes de que la cosa se pusiera realmente fea, pero eso significaría dejar atrás a sus sobrinas. Y esa era la línea que no podía cruzar. Al menos la suya. No he olvidado tal cosa. El hombre con el físico y la fuerza de un verdadero monstruo regresó. Y la ira del héroe no es mía, tampoco es una rabia sin rumbo que lucho por controlar. Está enfocada, es finita y puede ser aplacada con un solo acto de mi parte. A pesar de la demostración de poder, Crow tardó un minuto en darse cuenta de que todos apuntaban con sus armas al grandullón. En realidad, no era una gran sorpresa. Si me niegas eso, le niegas la paz a Link. ¿Te atreverías a hacer tal cosa, oh sabio del bosque? Y parecía que Saria había encontrado la frase de Ganondorf. O al revés. Vale, Saria, intentó decir Crow de nuevo.
No sé si te está tentando o qué, pero no puedes dejar que te incite, ¿de acuerdo? Intentó que la chica al menos lo mirara, pero no hubo suerte. Como te dije, déjalo ir. Deja que esto pase y lo vigilaremos. Sabes que Oz lo hará, por eso lo seguí, ¿entiendes? La chica ni siquiera lo miraba, y por una vez, Crow deseó estar tratando con un niño de verdad, porque al menos así probablemente no se concentrarían tan bien como esta mocosa. No ayudaba en absoluto que se supusiera que era una ninfa del bosque o lo que sea que Oz dijera que era. Y para colmo, parecía que todos los demás se estaban preparando para lanzar fuego. Está bien, Saria la sabia, si eso te ayuda. Porque ella ni siquiera parpadeó, ni lo parecía. Entiendo por qué esto es tan importante para ti, porque lo es, pero por favor, date cuenta de que esto no es un lugar mágico en el bosque. Esto es una escuela, con niños, muchas cámaras y gente que podría salir muy lastimada si tú o el grandulón de allá se pelean, ¿de acuerdo? Agitaba las manos casi desesperadamente. ¿Dónde estaba Oz o Glinda cuando se les necesitaba? Diablos, a estas alturas aceptaría a James o a la mismísima Reina de Hielo, y sabía que uno de ellos estaba cerca. No puedo liberarlo, respondió finalmente Saria con la peor noticia posible. Claro que sí. No cuando no sé qué hará Link. Y Ganondorf, eso es aún peor. Qué vaga era esa respuesta. Respaldada por las vagas demostraciones de poder de ambos bandos. Era, literalmente, todo lo que Crow temía que sucediera, y ocurría a toda velocidad. ¿No me liberarás, Saria? Preguntó Ganondorf, y Crow anhelaba desesperadamente la respuesta correcta, fuera cual fuera. ¿Acaso nada de lo que diga te calmará? No, nada de lo que digas, Ganondorf. Oh, joder, genial. Muy bien, dijo el hombre corpulento, y maldita sea, aquello sonaba terriblemente ominoso. Entonces tendré que convencerte de lo contrario. Entonces alguien pulsó el botón de saltar escena. Porque esa era la única manera en que Crow podía describir al tipo que salía de entre los árboles. Sí, vale, había más. Se oía el crujido de la corteza y las raíces de los árboles como si explotaran bombas. La tierra se desgarraba a borbotones, literalmente, mientras el maldito rey del desierto lanzaba su pie hacia adelante. No podía olvidar los gritos de los estudiantes y soldados al ver lo que sucedía, todo eso mezclado con los disparos y la fiesta que volvía a empezar con toda su fuerza. Si a eso le sumamos que Crow vio a la doncella soltar un grito de fuerza, o quizás solo un gruñido, mientras sus poderes eran prácticamente ignorados por el maldito monstruo y sus poderes descomunales, fueran lo que fueran, solo pudo retroceder un instante, pensando lo más rápido que pudo, mientras intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo. Por supuesto, eso comenzó con sacar su propia arma, aunque intentara averiguar qué hacer con ella. Entre el hombre que marchaba por el patio, los árboles detrás de él agarrándolo como un niño pequeño a un padre abusivo y con la misma eficacia, los niños y el soldado lanzando fuegos artificiales como si fueran aspersores en un desierto, y el hombre caminando a través de todo eso sin pestañear, Crow no sabía por dónde empezar. Quienquiera que hubiera pulsado el botón de saltar escena la primera vez, Crow esperaba desesperadamente que lo volvieran a pulsar, porque no estaba disfrutando de lo que venía a continuación.